Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos sintonizan en este canal a través de las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Ya vamos en el estudio número 10. Vamos a empezar el estudio número 10 hoy. Y en la lectura de Mateo capítulo 11. Vamos a empezar en el capítulo 11 de Mateo, con el estudio número 10. Y vamos a dar lectura para avanzar en el tiempo. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Bueno, aquí lo que estamos viendo es hablar este punto que habló Jesús. Dice que Jesús empezó a predicarles en las aldeas de aquellos, de los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús terminó, dice, de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y cuando Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, cuando oyó hablar, dice, y cuando Juan oía de los hechos, dice, de Cristo, oía de todo lo que andaba haciendo Jesús, mandó 2 de sus discípulos. Aquí dice, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle si era a él aquel que había de venir o esperarían a otro. Jesús no le dijo, bueno, pues vayan, díganle que sí, yo soy. Sino Jesús le dijo, díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Háganle saber eso. Entonces ya al darle esa información los discípulos a Juan, pues lógico que Juan iba a deducir que era él. No tenían por qué esperar a otro. Pero lo que se me hace curioso es cómo Juan manda preguntar si él es el que había de venir o esperarían a otro, cuando él mismo lo reconoció cuando se encontraba en el río Jordán bautizando, cuando Jesús fue a él para que lo bautizara. Juan mismo extendió su mano y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo es que allá reconoció que él era, y luego estando en la cárcel manda a preguntar que le dijera si era él el que había de venir o esperarían a otro? Pero bueno, lo que vemos aquí entonces es que Jesús le mandó decir que él era por medio de sus hechos. Dice que cuando ellos se fueron, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz.
el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y a toda la gente que le seguía, que le escuchaba, les preguntaba que a qué habían salido a ver al desierto. Dice, una caña sacudida por el viento. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y ahí es donde Jesús les dice, sí, más que un profeta. Dice que ningún hombre, porque de él, de Juan, estaba escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu cara, enfrente de ti va a andar tu mensajero, refiriéndose a Juan el Bautista. Eso dijo el Padre. He aquí yo te envío mi mensajero delante de tu faz. Juan el Bautista. Eso fue lo que se le dijo el ángel a Matías, no, perdona, a Jeremías, al papá de Juan, que era sacerdote, que le dijo que iba a tener un hijo y no creía porque su mujer era estéril. La mamá de Juan era prima hermana, se nombraba Elizabeth, prima hermana de María, y era estéril y ya era vieja. Y también el papá de Juan también ya era viejo, Jeremías. Y dice que a él se le dijo eso, que iba a tener ese niño y que le iba a poner por nombre Juan. Dice que él iba a preparar el camino del Señor. Ya estaba, se le dijo al papá de Juan, a Jeremías, el papá de Juan, o Zacarías, perdón, se le dijo a él que quién iba a ser ese niño. Y aquí Jesús les dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Oiga, ¿quién era Juan? Dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos. Dice, mayor es que él. Ahorita me vino a la mente, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos mayor es que Juan, el más pequeño del reino de los cielos? No se está refiriendo allá en el cielo, los ángeles, no. Se está refiriendo aquí cuando entramos al reinado de Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y viene del cielo. Cuando nosotros entramos al reino de los cielos, dice que el más pequeño, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Es lo que nos está diciendo aquí. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. El más pequeño quiere decir el recién convertido a Cristo. Ese es el más pequeño. Porque cuando nacemos en Cristo somos nuevas criaturas. Yo ya no soy una criatura, ya llevo 33 años que nací en el Espíritu.
Cuando una persona recién se convierte a Cristo, esa es la nueva criatura. Y ese más pequeño en el reino de los cielos dice que mayor es que él, mayor es que Juan. Yo no lo había entendido hasta ahorita, óiganlo, y se los voy a explicar por qué. En sus contextos. Dice que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Voy a leer por el pasaje, se los puedo decir, pero quiero leerlo para que vean que es la misma palabra la que nos enseña por qué es que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Y miren, ¿cómo es que es mayor? Vamos a leerlo y ahorita lo busco aquí rápido. Juan 20:29. Miren lo que nos dice Juan 20:29. Por esta razón dijo el Señor que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. En el 20, $29. Miren lo que dice. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús estaba diciéndole a Tomás, a su discípulo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice, en mí. Ahora, ¿qué cosa está diciendo acá? Que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Por qué es que es mayor que Juan? Bueno, simple y sencillamente, ¿qué fue lo que mandó decirle Juan a Jesús cuando estaba en la cárcel? Cuando oyó Juan que Jesús hacía grandes cosas. ¿Qué mandó decirle? En el capítulo 11, verso 2, el verso 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es como les dije hace un momento, él ya lo había reconocido cuando fue a ser bautizado Jesús por Juan, cuando le dijo, extendió la mano y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y aquí manda a sus discípulos para preguntarle si él era el que había de venir. ¿Qué cosa es lo que vemos ahí? Que Juan no estaba seguro si él era verdaderamente. Y el no estar seguro quiere decir que hay una duda. Y cuando hay duda, la duda es contrario a la fe. Y cuando nosotros entramos al reino de los cielos, entramos por fe, por creer. Y es ahí donde Jesús le dijo a Tomás: tú porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Esos somos los que hemos creído en Jesús sin haberle visto. Por eso es que dice que el más pequeño del reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Por qué? Porque el que entró al reino de los cielos entró por fe. Y Juan no tenía fe, Juan tenía duda. Por eso mandó que le preguntaran:
si Él era el que había de venir o esperarían a otro. Esa es la razón. Y el Señor me lo hizo ver. ¿Cuántas veces no he leído yo la Escritura? Pero siempre hay cosas que Dios nos va revelando específicamente en su tiempo para exponer la palabra. Y luego sigue diciendo, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, el reino de los cielos siempre ha sufrido desde cuando Juan el Bautista andaba predicando. Todos los que entramos al reino de los cielos sufrimos violencia. Pero los violentos, los valientes, somos los que arrebatamos ese reino. Porque no cualquiera tiene la valentía de convertirse a Cristo y profesar a Cristo como su Señor y Salvador. No cualquiera. Por eso dice que los perros, los cobardes, los hechiceros estarán fuera, no entrarán a la santa ciudad. Los cobardes. Esos son los indecisos. Los valientes somos los que tomamos la batalla. Peleamos por nuestra fe. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Oiga, todo lo que era la ley profetizaron hasta Juan. Con Juan el Bautista, hasta ahí llegaba. No es en Malaquías como enseña la iglesia bautista. La iglesia bautista enseña que hasta Malaquías, ahí está todo lo que es la ley, todo lo que Dios quería, la ley y los profetas. Y no, porque ellos no creen en el don de profecía, no creen en los profetas, como les digo, profetas menores, que en aquel tiempo en el Antiguo Testamento se les nombraba profetas menores. Ahora son personas que tienen don de profecía, que hablan, Dios los usa esporádicamente. Y como les dije, un profeta llamado Agabo, como 2 veces nada más habló en los evangelios. A lo mejor habló más veces, pero no está escrito. Pero el punto es que eran personas con don de profecía. Y por eso el Señor Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga. Mas a quién compararé esta generación. O sea, el Señor Jesús está diciendo, ¿a quién compararé esta generación? O sea, todas aquellas gentes que no creían en la palabra y se burlaban de Él y de sus discípulos. Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron. Porque vino Juan que ni come ni bebe y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que todos ellos eran justificados con su sabiduría de ellos mismos y no por la sabiduría de Dios. Verso 20, capítulo 11, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida.
Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí el Señor Jesús estaba diciéndoles a las ciudades donde Él había predicado y había hecho muchos milagros y que no se habían arrepentido. Entre ellas era la ciudad de Corazín y la ciudad de Betsaida, y también la ciudad de Capernaum. Dice que esas tres ciudades hizo muchos milagros. Y dice que si en Sodoma o en Gomorra, dice si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en ustedes, a que se hubiesen arrepentido. O sea, en Tiro y en Sidón se hicieron muchos milagros. Se hicieron pocos milagros, perdón. Y en Corazín y en Betsaida se hicieron muchos milagros, más que en Tiro y en Sidón. Y en Capernaum también, en esa ciudad, dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí, o sea, también Jesús hizo muchos milagros en Capernaum, en Corazín y en Betsaida, mucho más que en Tiro, que en Sidón y mucho más que en Sodoma. Y por eso dice, por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los del Sodoma que para ustedes. O sea, por no haber atendido y viendo los milagros que hicieron y no se arrepintieron, dice, por eso será más duro su castigo. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar a nosotros? Que si, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Yo me convertí a Cristo hace 33 años. Yo le he predicado a mucha gente. Y si mucha gente que le he predicado, si viendo lo que Dios hizo en mí, el cambio de vida, y no creyeron, no se arrepintieron, ni creyeron para buscar al Dios, al Cristo al que yo sirvo, a eso se refiere, que ellos recibirán mayor castigo, porque vieron el cambio de vida. Y eso va para mis hermanos, primos, para toda mi familia, que ellos más que nada me conocieron cómo era mi vida antes y cómo es ahora, y les he predicado quién cambió mi vida. Ven el cambio de vida, pero no lo creen, y por no creer al Cristo que yo creí, el que cambió mi vida, y ellos viendo que sí cambió mi vida, por eso dice que ellos recibirán mayor condenación. Por esa razón dice, será más tolerable el castigo para aquella gente que no conoció, que no se le predicó, que no me conoció, que no miró los milagros, que para aquellos que sí vieron que Cristo verdaderamente cambia y no creyeron. Qué interesante es esto. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Que es importante que vengamos a Cristo, porque Él es el único que nos hace descansar.
que echemos en Él nuestras cargas. Todos los que estemos cargados, los que estemos trabajados, dice que Él es el que nos va a hacer descansar. Que llevemos su yugo sobre nosotros. Que llevemos su yugo. ¿Qué quiere decir? Que estemos pegados siempre a Él, porque el yugo sirve para unir a dos animales, para hacer un trabajo. Aquí en este caso Jesús pone ese ejemplo, que llevemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de Él. Cuando nosotros estamos pegados a Él, llevamos el yugo, o sea, simbolizando que vamos pegados a Él, vamos a aprender de Él. Y es cuando vamos a hallar descanso para nuestra alma. Y luego nos hace un comentario donde dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere que nosotros llevemos su carga. ¿Cuál era la carga de Él? De que se predicara el evangelio a toda criatura. Esa era su carga. Y por eso Él nos dice que llevemos su carga. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que nos invita el Señor. Vamos a continuar, capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí estaban ellos murmurándole porque eran día de reposo, día sábado, y estaban arrancando espigas y estaban comiendo en sábado. Para ellos era trabajo estar cortando espigas y comiendo. ¿Y qué dice? Que Jesús les dijo cómo David y los que con él estaban comieron los panes de la proposición y no les era permitido comer y fueron hallados sin culpa. También dice que como los sacerdotes profanan el día de reposo. ¿Por qué? Porque llegan y hacen ceremonia, hacen trabajo literal en el templo. Dice, profanan el día de reposo y son sin culpa. Y por eso les dice, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí, dice. Y luego dice, verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Refiriéndose a Jesús. Jesús es Señor del día de reposo. De modo que nosotros también le pertenecemos al Señor. Y el Señor es Señor del día de reposo también. De modo que no pecamos por comer como ellos que decían que estaban pecando, o ahora muchos como los adventistas y otras sectas judío-mesiánicas que enseñan que también la ley, ¿no? Que no deben de trabajar el día sábado, o que pecas porque si no guardas el sábado. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre de ustedes que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta?
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Tú crees que trabajar es bien o es mal? La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, trabajar haciendo el bien no es pecado en día de reposo. Y les pone el ejemplo. ¿Qué hombre de ustedes, si su oveja cae en un hoyo en días de reposo, no va y lo saca? ¿Qué no valen más ustedes que las ovejas? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, querían matarlo porque había sanado en sábado, estaba violando la ley en día sábado. Y según, si era el Hijo de Dios, decían ellos, si es Hijo de Dios, ¿cómo es que está violando la ley? No la guarda. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ellos y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que fue el siervo escogido. Y eso lo vemos cuando Jesús fue bautizado. Cuando salió del agua, Dios el Padre habló del cielo: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, Él era el ungido, Él era el escogido. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Eso se refiere a Jesús. Pondré mi espíritu sobre él. Cuando salió del agua, vino el espíritu sobre él en forma de una paloma blanca. Y a los gentiles anunciará juicio. Gentiles quiere decir todas las demás naciones que no somos judíos. Y luego dice el verso 21, y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre. Vamos a continuar con este punto, último punto. Capítulo 12, verso 22. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen al árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, vamos a meditar en esto. Aquí al Señor Jesús le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. Y cuando lo vieron los fariseos, dice que la gente se quedó atónita, sorprendida de ver el milagro. Pero los fariseos le dijeron ellos, o sea, los demás le decían, ¿será este el hijo de David? Se preguntaban entre ellos ahí, ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, dice, al oír que se preguntaban entre ellos, les dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Miren qué blasfemia. Decir que Jesús echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Dice, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. O sea, queriéndoles decir, ¿cómo yo voy a echar por Belcebú, príncipe de los demonios, echar fuera a los demonios? O sea, es ilógico que entre ellos mismos se estén dividiendo. Eso les dijo Jesús. Y luego dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Oiga, ¿cómo va a permanecer su reino? Su reino permanece y no está dividido. Su reino es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El apóstol Juan dice que el mundo está bajo el reino de Satanás. Y luego les dice Jesús a los fariseos, dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? ¿Por quién los echan sus hijos? Porque había muchos discípulos de Cristo que habían creído en Él, ya tenían el poder que Dios les había dado cuando los mandó a echar fuera demonios, a hacer milagros. Y por eso les dijo, ¿por quién echan sus hijos, echan los demonios? Y luego les dice, pues si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. O sea, les predicó ahí, diciéndoles que si Jesús por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios había llegado a ustedes, dice.
Y luego les pone el ejemplo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. O sea, como es un autorrobo, ¿no? Que se van a dividir dentro de la casa y se estén robando. No se puede. Y por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. De modo que si no eres cristiano, estás contra de Cristo. Y quizás digas, no, hermano, no. Yo no estoy en contra de Cristo. No soy cristiano, pero tampoco soy enemigo de Cristo. Estoy en contra de Cristo. Pues esto dice el Señor aquí, que el que no es con Él, contra Él es. ¿Cómo tú vas a estar? ¿Cómo tú vas a ser con Él? ¿Cómo es que tú estás con Él? Cuando tú crees a la palabra, vives conforme a la palabra, lo que la palabra nos manda. Entonces es cuando le crees, estás con Él. Pero si no estás con Él, por eso dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, si no eres cristiano, eres enemigo de Cristo. Y el que conmigo, dice, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir desparrama? Que se echa a perder. Es como cuando llenas un vaso y le pones de más, se desparrama. Eso que se desparrama se echa a perder. Y aquí Jesús está diciendo que el que con Él no recoge, desparrama. O sea que todo lo que hagas es un desperdicio si no lo haces con el poder de Cristo. Si lo haces con tu propio poder, tus fuerzas, vas a desparramar, es un desperdicio. Desperdicias tu tiempo, dinero y esfuerzo. Pero cuando lo haces con el poder del Señor, entonces sí, tienes tu galardón, tienes tus ahorros, estás recogiendo. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Uno tiene que tener cuidado cuando hablamos mal de un verdadero siervo de Dios, cuando hablamos que ese está enseñando pero por obra de Satanás, que están enseñando doctrina de demonios. Y eso sí, yo lo he dicho muchas veces. Hay muchas religiones falsas que enseñan doctrinas de demonios. De hecho, tengo una predicación y se las recomiendo. Las 3 doctrinas que han inundado al mundo. La doctrina de demonios, la doctrina de hombres y la doctrina de Cristo. Se la recomiendo, está muy buena. Verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que tú puedes ofender, blasfemar contra Jesús, contra Dios el Padre, y te puede ser perdonado. Pero que blasfemes contra el Espíritu Santo, miren qué fuerte es esto. Dice que eso no es perdonado ni en este mundo, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, eso es para que tengamos cuidado cuando hablamos de un cristiano o de un verdadero siervo de Dios. Por eso aquí termina diciendo el apóstol Mateo, o hacen al árbol bueno y su fruto bueno, o hacen al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, por tus frutos van a saber si de verdad eres cristiano. Por tus frutos, por tus hechos, por lo que hablas. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estás lleno de Cristo, vas a hablar de Cristo. Esos son tus hechos. Y luego dice, les habla bien duro el Señor a los fariseos. Generación de víboras, oigan lo que les dice.
generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí lo dice bien claro. Lo que esté lleno tu corazón, eso va a hablar tu boca. Y tu corazón se refiere a tu mente, el corazón de tu alma, no a la bola de carne. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú estés lleno de la palabra, ¿cómo vas a hablar de Cristo? ¿Cómo vas a decir que eres cristiano? Y te empiezan a hacer preguntas y sales avergonzado porque no sabes qué responder. Dice la palabra de Dios que el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, cuando tú crees en Jesús, te conviertes a Jesús, de tu interior, o sea, de tu boca, porque vienen de tu mente, van a correr ríos de agua viva. ¿Cuál es esa agua viva? La palabra de Dios. Esos son ríos de agua viva. Pero ¿cómo van a correr esos ríos de agua viva si no lees la Biblia? Si nomás agarras la Biblia los domingos y te vas, la sacudes del polvo y te vas ya bien santito. Sales, termina el culto y ya sales y te vas al mundo igual como cualquier persona. Y así vive la gente religiosa. Son una tradición. Llegan, se van al templo, al culto allá, salen, se van a un restaurante a comer y eso es una rutina. Y no digo que sea malo que salgas del templo y vayas a comer, sino que entre semana no buscas de la palabra de Dios, no te llenas de la palabra de Dios, no oras a Dios, nomás oras una oración relámpago cuando oras por la comida, si es que oras. Entonces, es ahí donde dice el Señor estas palabras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso te invito a que si eres cristiano, que recién naciste de nuevo, escudriñen las escrituras, te llenes de la palabra. Y si algo no entiendes, llámame y con gusto te responderé y te enseñaré dónde está lo que tú quieres saber. En la escritura, no de mi intelecto. Lo que tú quieras saber. Y por eso dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. O sea, porque todo está en la mente, ahí está grabado el hombre bueno tiene todo lo bueno ahí, tanto el hombre malo todo lo malo. Y el hombre malo cuando llega a Cristo es cuando te hace la circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Donde te quita todo lugar, literalmente en la parte de tu miembro. Al hombre se le quita esa parte de la piel donde se acumulan bacterias y cosas natural que desecha el cuerpo. Entonces Dios quiere un cuerpo que estemos limpios. Entonces, espiritualmente hablando, la circuncisión, la Biblia la habla, que es la circuncisión del corazón. A ver si lo encuentro aquí para leerlo.
aquí lo habla, a ver, vamos a ver. A ver, Filipenses. Bueno, no lo encuentro, hermanos, pero el punto es ese, que lo que dice aquí Jesús, dice, mas yo les digo que toda palabra que ociosa que hablen de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, por lo que tú enseñes, por eso es que tú vas a ser justificado o vas a ser condenado. Bueno, hermanos, este fue este estudio. Este fue el estudio número 10. Y deseo de todo mi corazón que Dios les haya hablado, que hayan aprendido algo. Y como les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y yo con gusto atenderé a su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.